Imagina que te arrebatan todo. No solo tus posesiones, sino tu identidad, tu dignidad, tu propia razón de existir. Eres reducido a un número, un ser anónimo en medio del frío y el hambre, rodeado de muerte. En ese escenario, ¿qué sentido puede quedar? ¿Cómo se sigue adelante cuando todo parece perdido? Viktor Frankl vivió esa pregunta en carne propia. Psiquiatra y prisionero en Auschwitz, vio de cerca cómo el sufrimiento podía destruir a un hombre o darle un propósito. No era solo una cuestión de resistencia física, sino de significado. Porque aquellos que encontraban una razón para seguir viviendo, por mínima que fuera, tenían más probabilidades de sobrevivir. No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobrellevar las dificultades externas y las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida, escribió Frankl en El hombre en busca de sentido. No era una teoría abstracta, sino algo que había visto con sus propios ojos. Había prisioneros que, incluso en la desesperación, encontraban un motivo, un ser querido esperando afuera, un libro por terminar, una idea que aún no habían compartido con el mundo. El vacío existencial es una sombra que nos acecha, incluso fuera de los campos de concentración. La sensación de que la vida carece de dirección, que todo esfuerzo es inútil, que no hay un propósito claro al final del camino. Es la misma angustia que recorrió a filósofos existencialistas como Kierkegaard, Nietzsche, Camus o Sartre. Pero Franklin no se detiene en la desesperación, él nos ofrece una salida. Porque, según él, no es el mundo el que debe darnos sentido. Es cada uno de nosotros quien debe encontrarlo. Y en esa búsqueda, en esa decisión de vivir con un propósito, radica nuestra verdadera libertad. Franklin nos dice que el sufrimiento en sí mismo no tiene sentido, pero nuestra actitud frente a él puede dárselo. Lo vio en los campos de concentración, dos hombres podían enfrentar la misma brutalidad, la misma privación, y sin embargo, uno se hundía en la desesperación mientras el otro encontraba fuerzas para seguir. ¿Cuál era la diferencia? La capacidad de darle significado a su dolor. Aquí es donde Frankl introduce su concepto central, la logoterapia, una terapia basada en la búsqueda de sentido. A diferencia del psicoanálisis freudiano, que pone el énfasis en los impulsos reprimidos, o la psicología de Adler, centrada en la lucha por el poder, la logoterapia parte de una premisa distinta. El motor fundamental del ser humano no es el placer ni el dominio sobre los demás, sino la necesidad de encontrar un propósito para vivir. Frankl describe tres caminos principales hacia el sentido. A través del trabajo o la creación, una obra de arte, un proyecto, un descubrimiento. Algo que deje una huella en el mundo. A través del amor, no solo el amor romántico, sino el amor en su sentido más amplio, la conexión con otros, la entrega a algo más grande que uno mismo. A través del sufrimiento, cuando el dolor es inevitable, nuestra actitud frente a él puede transformarlo en un acto de crecimiento y trascendencia. Este último punto es el más radical. En los campos de concentración, Frankl vio que quienes lograban encontrar un sentido dentro del sufrimiento podían soportarlo sin perderse a sí mismos. Esto no significa romantizar el dolor ni justificar el sufrimiento innecesario, sino reconocer que, cuando enfrentamos algo inevitable, la forma en que respondemos es lo que define nuestra humanidad. No importa lo que esperemos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros, escribe Frankl. La pregunta no es qué sentido tiene mi vida, sino cómo puedo responder al desafío que la vida me pone delante. En un mundo donde el vacío existencial es cada vez más común, esta idea es más relevante que nunca. Vivimos en una era de confort material, pero también de crisis de sentido. Cuando todo está al alcance de la mano, cuando las necesidades básicas están cubiertas, aparece una nueva angustia, la de no saber para qué estamos aquí. Frankl nos da una respuesta clara: el sentido no se encuentra, se construye. Y no es algo abstracto o teórico, sino una tarea diaria, una elección que hacemos en cada instante. El vacío existencial del que habla Frankl no es un fenómeno exclusivo de su época. Es una lucha que ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia, pero que se ha intensificado en el mundo moderno. Antes, las religiones, las tradiciones y las estructuras sociales brindaban respuestas claras sobre el propósito de la vida. Hoy, en una sociedad cada vez más secularizada y fragmentada, el sentido no viene dado, sino que debe ser creado por cada individuo. Frankl observó que muchas personas, al no encontrar sentido,
caían en lo que él llamaba una neurosis existencial, una sensación de vacío, apatía y desesperanza. Para llenar ese vacío, algunos buscan placer desenfrenado, éxito material o distracciones constantes, pero nada de eso satisface la necesidad más profunda de sentido. Es por eso que, incluso en sociedades prósperas, la depresión y la ansiedad siguen en aumento. Pero la logoterapia de Frankl nos ofrece una salida. Nos recuerda que el sentido no es algo que recibimos, sino algo que construimos a través de nuestras acciones y decisiones. La vida nos desafía constantemente y nuestra tarea es responder a esos desafíos con responsabilidad y propósito. Aquí es donde su pensamiento se cruza con el existencialismo. Aunque Frankl no se consideraba un existencialista en el sentido filosófico, compartía con autores como Sartre y Camus la idea de que somos responsables de crear nuestro propio significado. Sin embargo, mientras que Sartre hablaba de la angustia de la libertad y Camus del absurdo de la existencia, Frankl veía en la búsqueda de sentido una fuente de esperanza y fortaleza. En los momentos de mayor sufrimiento, nos enfrentamos a una elección: dejarnos consumir por la desesperación o encontrar una razón para seguir adelante. Frankl nos dice que incluso en las circunstancias más oscuras, siempre tenemos el poder de elegir nuestra actitud. Esta es la última libertad humana, la capacidad de decidir cómo respondemos a lo que nos sucede. Su mensaje no es un consuelo superficial ni una receta para la felicidad inmediata. No nos dice que la vida será fácil ni que encontraremos respuestas definitivas. Nos dice, en cambio, que el sentido está en la lucha misma, en la decisión de levantarnos cada día y actuar con propósito, incluso cuando el camino parece incierto. El mensaje de Viktor Frankl es claro: el sentido de la vida no es algo que encontramos por casualidad, sino algo que debemos construir, incluso en medio del sufrimiento. Para él, el vacío existencial no es una condena, sino una oportunidad. Una señal de que estamos llamados a encontrar un propósito más profundo en nuestra existencia. Su propia vida fue testimonio de esto. Pudo haber salido del campo de concentración con resentimiento, con odio hacia el mundo. Pero eligió otro camino. Eligió transformar su sufrimiento en aprendizaje, en servicio, en una filosofía de vida que ayudaría a miles de personas a encontrar sentido incluso en sus momentos más oscuros. Frankl nos deja con una pregunta: si el sufrimiento es inevitable, ¿cómo vamos a responder ante él? Podemos lamentarnos, podemos sentirnos víctimas de la vida, o podemos, como él sugiere, encontrar en cada situación un propósito que nos impulse hacia adelante. En un mundo donde cada vez más personas se sienten perdidas, donde el sentido parece desvanecerse entre el ruido y las distracciones, sus palabras siguen siendo un faro. Porque no importa cuán incierta sea la vida, ni cuán difíciles sean las circunstancias, siempre tenemos el poder de decidir qué significado les damos. Y tal vez ahí radique la verdadera libertad.